Hola, bienvenidos a este tema. Hoy vamos a platicar sobre materiales cristalinos y amorfos. Hemos visto a lo largo de los videos anteriores que un cristal es un arreglo periódico de átomos y bueno, pues un material cristalino es un material donde los átomos se colocan en un patrón tridimensional y cada uno de los átomos está unido con su vecino más cercano. Principales materiales que presentan esta estructura son metales, cerámicos y poquitos polímeros que también pueden ser cristalinos. Y una estructura cristalina puede ser muy simple, como la vemos en el lado izquierdo de la imagen, una cúbica centrada en el cuerpo, o puede ser muy complejo, como la que observamos en el lado derecho, que es una estructura cerámica que tiene una serie de estructuras internas dentro de una misma estructura. Sin embargo, también tenemos materiales que no siguen esta regla y estos materiales los vamos a llamar materiales amorfos. La estructura amorfa es aquella en la que las partículas que conforman el sólido carecen de ser ordenadas. Estos sólidos no tienen formas bien definidas. Un ejemplo de este sólido es el vidrio que está en las ventanas. Es un sólido, pero no tiene estructura cristalina, tiene una estructura amorfa. De hecho, el vidrio de las ventanas se considera un líquido subenfriado, es dióxido de silicio a alta temperatura fundido y luego enfriado a muy alta velocidad y baja temperatura y entonces queda la estructura transparente. Nosotros podemos ver a través del vidrio, pero la estructura es amorfa. ¿Quién presenta estructuras amorfas? La mayor parte de los polímeros y algunos de los cerámicos presentan estructura amorfa. La imagen que pueden ver en esta diapositiva es la imagen de un carbono amorfo. Entonces, como resumen a esta primera parte, podemos establecer que una estructura cristalina es una estructura que tiene una red tridimensional ordenada y una estructura amorfa es una estructura que tiene una red desordenada. Sin embargo, hay materiales que en su estado natural presentan estructura cristalina, pero conforme este material se ve afectado por la temperatura o la presión, cambia esa estructura y puede existir en diferentes fases. A este tipo de materiales se les llaman alótropos. Y todos los cambios que sufre un material de estructura cristalina se le llaman o se le conoce como transformaciones alotrópicas. La alotropía entonces es una característica de ciertos elementos, no todos la tienen. Estos elementos pueden aparecer en más de una forma con distintas propiedades físicas y químicas, ya que la estructura, de acuerdo a cómo se agrupa, van a ser las características que tenga el material. ¿Por qué un material cambia su estructura cristalina? Bueno, cuando se ve afectado principalmente por temperatura y presión, las estructuras cristalinas pueden cambiar de forma. En la imagen que vemos aquí son las estructuras alotrópicas del carbono. Otros elementos que presentan alotropía pueden ser el fierro, el azufre, el fósforo o el oxígeno. Como pueden ver en esta tabla, que es un recorte de una tabla de propiedades de alótropos, seleccioné estos pocos materiales donde podemos ver los alótropos de el litio. El litio va a tener 3 sistemas alotrópicos, alfa, beta y gamma. El berilio también tiene alfa, beta y gamma. El carbono va a tener 8 estados alotrópicos, el diamante, el grafito hexagonal, grafito romboédrico, grafito turbostrático, granfeno, carbono amorfo, fulereno 60 y 70, nanotubos de carbono y fibras de carbono. Esas estructuras que acabo de nombrar son las que aparecen en esta imagen. Y bueno, hablando de alótropos estábamos hablando de elementos puros, pero ¿qué pasa con compuestos? Los compuestos también forman cristales, como por ejemplo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una combinación entre sodio y cloro y forma una estructura cúbica. Bueno, pues también ese tipo de compuestos tienen diferentes estructuras cristalinas, pero en lugar de llamarse alotropía se le denomina polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de un material sólido, no necesariamente de un elemento, de un compuesto, que puede existir en más de una forma o en más de una estructura cristalina. El polimorfismo lo podemos encontrar en compuestos químicos, en polímeros y también en minerales. Vamos a ver un ejemplo de polimorfismo, el circonio. El circonio, en combinación con el oxígeno, forma óxido de circonio, o bien conocido como circonia, y presenta 3 estructuras cristalinas. Habíamos dicho anteriormente que el cambio de estructura cristalina se ve principalmente afectado por cambios en temperatura y presión. Bueno,
La primera estructura que presenta el óxido de circonio es la estructura cúbica, es la estructura basal. Esta estructura, para cambiar a otro sistema cristalino, la tendríamos que elevar a 2370 grados centígrados y obtendríamos una estructura de la circonia tetragonal. Y esta tetragonal requeriríamos bajar la temperatura a 850 o 1150 grados centígrados y en ese intervalo vamos a tener una estructura monoclínica. A esto se denomina polimorfismos y existen, al igual que la circonia, muchos otros ejemplos, como el óxido de aluminio, el óxido de hierro 3, el óxido de estaño o el óxido de titanio. Aquí pueden ver una tabla de algunos de los polimorfos. Encontramos el óxido de hierro 3, por ejemplo, que tiene 4 fases, alfa, beta, gamma y delta. La fase alfa se va a presentar en condiciones ambientales, la fase beta abajo de los 773 Kelvin, la fase gamma arriba de los 993 Kelvin, y así como este tipo de ejemplos vamos a encontrar muchos otros compuestos o polímeros que son polimorfos.